Es el cuarto domingo de Cuaresma, 10 de marzo del año del Señor 2024. Hoy es Domenica Letare, Domingo de la Alegría, porque hoy ya está muy cerca la Pascua del Señor. Dentro de 2 semanas será Domingo de Ramos y luego viene la Semana Santa. Quiere decir que dentro de 3 semanas tendremos la Pascua del Señor. Hoy hay dos opciones para las lecturas. Uno es si hay catecúmenos, es decir, adultos o jóvenes o niños que van a ser bautizados en la vigilia pascual. Se utilizan las lecturas del ciclo A, que se leería el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. O si no hay, se lee que estamos en el ciclo B. El Evangelio está tomado de San Juan capítulo 3, versículo del 14 al 21. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz, y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que vean que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje que acabamos de escuchar, sobre todo capítulo 3, versículo 16 de San Juan, es quizás el más bonito de las Sagradas Escrituras. Lo vemos muchas veces en los estadios de béisbol, de básquetbol, de fútbol, la gente con un letrero: Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Verdaderamente es un pasaje lleno de esperanza, lleno de confianza en el Señor. Pero vamos paso por paso. Primero, Jesús le dice a Nicodemo. Nicodemo fue a ver de noche a ver a Jesús. Es decir, todavía no estaba tan seguro, está todavía en tinieblas, tiene que encontrarse con Jesús. Es pasar de las tinieblas a la luz, de la noche al día. Ahora, Jesús hace esto como la serpiente que leemos en el libro de los Números, cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, habló contra Dios, Dios les mandó serpientes, y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, y quien la mirara quedaría curado. Así como una serpiente de bronce curó de las picaduras de la serpiente, le salvó la vida, así también el Hijo del Hombre será levantado. Es Jesús, y aquí estamos hablando la crucifixión. En el Evangelio de San Juan, la crucifixión no es como en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, algo muy sufriente, sino que es la glorificación. Es Jesús que es levantado para ser glorificado, ¿no? Al final de cuentas, quien lo vea va a ser salvado. Y dice, el que crea, para que todo el que cree en él tenga la vida eterna. Creer y vida eterna. Ahora, creer, pensamos muchas veces que es solamente la actitud intelectual, y incluye eso. Una actitud intelectual. Necesitamos conocer quién es el Señor, necesitamos leer las Sagradas Escrituras, necesitamos leer el Catecismo de la Iglesia, necesitamos educarnos, al final de cuentas. Y muy tristemente muchos cristianos tenemos una educación cristiana como de primaria, como de primero de primaria. Lo que aprendimos en el Catecismo para hacer la primera comunión, después no nos interesa. Y es feo, pero nos quedamos muy ignorantes y no gozamos la vida, que la vida al final de cuentas es vivir en la presencia del Señor, al final de cuentas. Pero creer significa algo mucho más, es ser leal, es confiar en Él, es dar la vida por Él, es seguirlo a Él. Eso es la fe, eso es creer en Jesús. No solamente porque puedo decir yo creo con mis labios, pero mi vida dirá todo lo contrario y no estará de acuerdo con lo que mi mente dice. Entonces tenía que haber una coherencia entre lo que mi mente dice, de lo que mi corazón confía y lo que hace mi vida. Es creer en Él, y el que cree en Él tiene la vida eterna. Es decir, quien ha aceptado a Jesús como el Señor o como Salvador, quien está dispuesto a ser fiel, leal siempre, entonces va a ser, al final de cuentas. Y acuérdense, dice San Pablo, hemos sido salvados por la gracia mediante la fe.
Dice la carta a los Efesios, hemos sido por la gracia en la fe. Ahora, y ahí viene el texto maravilloso. Tanto amó Dios al mundo. No solamente lo amó, sino póngase a pensar ese adverbio, tanto, tanto, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su propio Hijo. ¿Por qué Dios nos amó tanto? Dice San Pablo en la carta a los Romanos, si cuando éramos enemigos Dios nos mandó a su propio Hijo, ¿cuánto más ahora? ¿Por qué Dios está usando palabras de nosotros muy simples? ¿Por qué Dios está loco de amor por nosotros? ¿Por qué entrega a su Hijo? Aquel que no tenía pecado, lo hace pecado. Ahora entrega a su Hijo único, no cualquier cosa, cualquier persona. ¿Por qué fue hasta el límite de mostrarnos su amor? Dar aquello que es su propio Hijo, a final de cuentas. Y ahí el Viernes Santo, recordamos siempre la pasión de Jesús, pero también sería importante recordar que el Viernes Santo el Padre sufre, entrega a su Hijo. Un padre que escucha a su hijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el padre queda en silencio. Le llaman el patripasionismo, la pasión del Padre. Ahora, ¿para qué manda a su Hijo? Para que todo el que cree en él no perezca, sino tenga la vida eterna. Volvemos otra vez a la idea de vida eterna, no perecer. La vida eterna no es solamente el momento que nos vamos a morir. La vida eterna empieza ya aquí. Es cuando empiezan a creer, cuando yo acepto a Jesús como el Señor, cuando dirijo mi vida hacia el Señor, donde todos mis pensamientos, mis acciones están moldeadas, modeladas por el Evangelio. Entonces, ahora sí, la vida eterna es esta. Por eso, esta vida que vivimos es la preparación que continúa al momento de la muerte. Entonces, San Juan no pone la vida eterna, el juicio después de la muerte, ya aquí, cuando yo decido seguir al Señor. Y quien decide seguir al Señor, ya vive ya tiene la vida eterna, ya vive con el Señor, ya está con el Señor, al final de cuentas. Ahora, necesitaremos un tercer elemento, que Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenarlo, ¿no? Sino para salvarlo. Y va mucho contra nuestras ideas. Dios te va a condenar, Dios te va a castigar. Dios viene a salvarnos, si mandó a su Hijo. Ahora, eso no quiere decir que, bueno, como nos mandó a su Hijo, puede hacer lo que quiera. No, tengo que sentir su amor. Y dice el dicho que amor con amor se paga. Entonces tengo que mostrar ese amor amando. Ahora, el que cree, y todo el punto está creer, se repite tantas veces, creer. El que cree no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, ya está aquí presente condenado. El no creer, el no ser fiel a Jesús es vivir una vida sin Dios. Aunque se vaya a la iglesia, aunque se rece, pero si se vive sin Dios, no se hace lo que Dios quiere. Por eso dice, ¿yo para qué voy a misa? ¿Yo qué necesito? Ahí ya estás muerto, ya estás condenado, porque no has aceptado a Jesús como el Señor, como el Salvador del mundo. Ahora, Jesús, finalmente, Jesús es la luz que nos ilumina. El mundo está lleno de tinieblas, está lleno de muchas lucecitas que no son tan fuertes como la luz del sol. Nada es tan fuerte como la luz del sol. Cristo es esa luz, ¿no? Y si seguimos a Jesús, tenemos que hacer siempre el bien. No podemos seguir en las tinieblas, no podemos seguir pecando, no podemos seguir escondiéndonos. Tenemos que acercarnos a la luz. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Él lo dice en el Evangelio de Mateo. Ustedes son la sal y la luz del mundo. Son la sal de la tierra, la luz del mundo. Necesitamos, para ser un ejemplo moderno, enchufarnos a Cristo Jesús. Lo dice San Juan, yo no soy la luz, sino testigo de la luz. Necesitamos acercarnos a Jesús, que ilumine mi cuerpo, que ilumine mi mente, que ilumine mi corazón, que ilumine mi vida para ser transformados en Él y poder anunciar a Jesús. ¿Te has puesto a pensar cuánto te ama Dios? ¿Crees en Él? ¿Te has dado tu vida completamente? No solamente con la lengua, sino con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. ¿Sigues a Jesús, que es la luz del mundo, al final de cuentas? ¿Aborreces las tinieblas? ¿Aborreces al pecado? Hoy es domingo, aquí a misa. Y cuando leas las Escrituras, hoy cuando vayas a misa, escúchalas atentamente y llénate de esa palabra de vida. Por favor, te invito a que compartas este video con todos tus contactos. Hagamos un grande tsunami, una grande onda, que llegue el Evangelio a todas partes, que Jesús sea conocido y sea amado. Y ve a misa. Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz. Desde la parroquia de San León Magno en Houston. Dios te bendiga.